Pues buenas tardes, noches. Estamos listos para esta nuestra clase de, eh, estamos viendo el módulo 2 de Administración y Organización de la Iglesia, que hemos denominado así, eh, y el tema es eclesiología, y estamos manejando la área tanto administrativa como algunos temas, como han sido los de lecturas de algunos escritos de Juan Driver. Hoy y la próxima clase, que será en Zoom, vamos a seguir con la parte de la organización y después ya regresaremos a Juan Driver. Entonces, estamos en esta página de nuestro manual, que es la página 15. Recordamos que la vez pasada, en los últimos 3 minutitos de nuestra clase, estuvimos revisando los diagramas. Llegamos a un diagrama que llamamos horizontal en la página número 14 hasta el final, y dijimos que este tipo de organizaciones eran más afines a iglesias que eran más pequeñas, o inclusive puede ser a iglesias grandes, pero recuerden que la organización no tiene que ver con algo que es muy importante, con el organismo vivo que es la iglesia o la comunidad de fe. Pero cualquier comunidad de fe o cualquier organismo vivo tiene necesidad de una organización, es decir, de tener elementos que lo sostengan, que lo sustenten. Vamos a ver dos organigramas para cerrar o para continuar lo de los organigramas, y vamos ahí a la página 15, y este es el organigrama circular número 4. Tal vez sea una de las formas más bíblicas de manejar grupos de hermanos con este organigrama. Dice, para un esfuerzo juvenil o cualquier otro grupo que se componga de la misma división que señalan estos diseños. Este diseño, perdón, está de más decir que el pastor es el miembro ex oficio, es decir, ex oficio quiere decir que ocupa todos los lugares, todos los puestos, trae todas las cachuchas del Comité General de Jóvenes. Es decir, cuando hay un pastor de jóvenes, quiere decir que hay un pastor que está arriba de él. Cuando nosotros nos dan un cargo en la iglesia, no quiere decir que estamos solos. Aún el pastor principal está sujeto, de acuerdo a lo que dice Efesios, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo da después de decir los ministerios que ahí menciona, y es obvio que no tienen una jerarquía, sino tienen una función de para que el cuerpo de Cristo funcione, porque dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Su finalidad es lo que les marca esta opción, que viéndolo desde el punto de vista administrativo moderno, sería un organigrama de tipo circular. Eh, del grupo de jóvenes. Los departamentos de caballeros y damas también podrían arreglar un organigrama como este para sus respectivas funciones. Y yo pienso que también cualquier iglesia podría entrar en esta función, porque si se dan cuenta ustedes ahí en el organigrama que ustedes tienen en su manual, como estamos al principio de la clase, les muestro rápidamente cómo es este organigrama. Solo un momentito, y ahí vemos cómo está organizado, ¿no? Y este organigrama tiene que ver con precisamente lo circular: departamento de matrimonios jóvenes, departamento de adultos en general, y cada uno tiene con eh, su circularidad con diferentes comités o miembros de la iglesia. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que todos tienen el mismo nivel, y solamente en el centro está el objetivo general de la iglesia, que sería hacer discípulos, establecer el reino de Dios en la tierra, y todo esto contribuye a esto, es decir, las diferentes áreas de la iglesia estarían contribuyendo a esto. ¿Sí? Entonces ahí está este diagramita que tenemos ahí en la página número 15, y luego vamos a un diagrama que es aún más horizontal, pero esto nos va a ayudar, y este diagrama sí me gustaría que lo revisáramos con un poquito de calma por una razón importante. La razón importante es que vean ustedes cómo
en este diagrama que vamos a ver ahora, que es el diagrama 5, tenemos ahora una situación un tanto diferente en este sentido. Dice que este diagrama 5 que vamos a revisar ahora es un diagrama de capacidades de cada líder y comités en la iglesia local. Es decir, las capacidades tienen que ver dónde funcionamos. Esto es natural siempre. Eh, las capacidades de cada quien tienen que ver, o de cada líder, tienen que ver dónde funcionamos. Por ejemplo, si mi capacidad de audio y mi capacidad de expresar una nota musical adecuada no es la mejor, entonces estoy en un problema para dar un concierto de música a capela, ¿verdad? Entonces mi capacidad va a tener que estar directamente relacionada con el lugar que yo ocupe en el comité o en la organización que yo tenga. Y es así cuando yo ya con estas capacidades voy a ver las capacidades, y esto es importante para la iglesia, porque vamos a ver cuando tomamos decisiones de qué hacer con cada persona, naturalmente sobre estas decisiones que vamos aquí está el discernimiento de espíritus, y naturalmente sobre este discernimiento de espíritus está la obra del Espíritu Santo que nos dice, mira, está dando frutos, sigue adelante con esta persona. Ujú. Pero naturalmente tenemos que ver el otra área que es la área humana, natural, de cada ejercicio o cada actitud que tenemos nosotros. A nosotros también nos ayuda como líderes, porque a veces por razones de necesidad hacemos trabajos que no nos corresponden hacer o que no tenemos la capacidad de hacer. Vean las capacidades al final de la hoja 15 que dice capacidades necesarias. ¿Cuáles son las capacidades necesarias? Hay un montón de capacidades necesarias, pero dentro de las capacidades necesarias yo voy a ir mencionando aquí. Y fíjense que tiene una letra al principio con la capacidad o con el nombre que empieza. Por ejemplo, la primera capacidad tiene una letra, y esto nos va a servir para el siguiente diagrama que vamos a estar viendo enseguida. Y fíjense, la capacidad necesaria es administrativas. Todos de alguna manera estamos con la capacidad de administrar las cosas. No todos podemos administrar correctamente las cosas. Entonces, hay quienes tienen esa capacidad administrativa, pero noten ustedes que esta capacidad está ahí puesta con una letra A de administración. Estamos bienvenido hermano Juan y su esposa, Gracias, pastor. bienvenida Connie y bienvenida pastora José. Estamos en la página 15 al final, revisando las estructuras, haciendo una breve Gracias. remembranza de lo que estuvimos viendo. Dijimos que habíamos revisado así a vuelo de pájaro los diagramas o los organigramas que no tenían que ver. Permítame un segundo, está fallando aquí mi sonido. A ver, un segundo. Ok. Ya listo, ya se conduce. Perfecto. Entonces, vamos rápidamente aquí a ver este diagrama de la página 5 y ahí vemos que hay capacidades necesarias. Vamos a ir a esta parte de las capacidades necesarias, y esas capacidades necesarias están enlistadas ahí con letras mayúsculas. A de administrativas, y luego vienen las siguientes que enumeraré o les daremos una literal o una letra por pares. Las siguientes son la letra P de pastorales y predicación. Esta la asigna, es un don. El ser pastor y predicar es un don. Luego educación. Por ahí me quedó la A que no tiene que estar aquí. Déjenme arreglar esto. Ahí está. Entonces ya tenemos las siguientes dos letras, pastorales y de predicación. Estas son capacidades necesarias, ¿sí? Son las capacidades necesarias que debemos tener, y estas capacidades naturalmente son dadas por el Señor, y cada uno de nosotros sabemos qué capacidades tenemos. Naturalmente,
volvemos a repetir como siempre, y no nos cansaremos de decir, al final somos siervos inútiles y el Señor es quien nos capacita, pero tenemos cierto perfil en el cual nos va capacitando para poder vivir adecuadamente la vida cristiana en su plenitud, ¿no es cierto? Entonces esto es así siempre y así lo vivimos. Y ya tenemos entonces que ya tienen otras letras. La primera, la administración tenía una literal A, ahora pastoral tiene una P, pastoral y predicación, y luego educación y evangelismo. Aquí las agrupa en dos letras. Estamos al final de la página 15 en el diagrama 5, es ahí donde estamos parados. Luego hay uno que les decía y me puse como ejemplo en esto. Quien sabe música normalmente es quien tiene buenas matemáticas, eso es esencial, pero también buena voz, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los que están aquí levantan la mano que tienen buena voz? ¿Y cuántos levantamos la mano? Ah, mira, ahí está el pastor Juan. ¿Cuántos levantamos la mano que tenemos muy mala voz? Pues sí, no los garantizamos que queden los hermanos en la iglesia cuando empezamos a cantar con el micrófono, ¿no? Pero hay quienes tienen esa capacidad, entonces, naturalmente, pues hay que estar en los lugares donde tenemos esta capacidad. Sí, Dios nos capacita y nos puede dar dones y nos puede mejorar la voz milagrosamente, pero debemos buscar tener estas capacidades, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la M con la música, la puse solita para que se distinga y programa, es decir, pues es lo que nosotros acá en nuestra iglesia llamamos presidir, dirigir, se decía antes en la iglesia donde yo asistía, es decir, toda esta función eh, que está. Ahora, hay quienes tienen esta función, vean ustedes cómo es esta función que son las funciones sociales y recreativas. Es decir, son seres sociales y les gusta organizar juegos o les gusta aportar o juntar dinero para darle a un hermano, tener la despensa. Esas son capacidades, no cualquiera tiene ese don, ¿verdad? Ese don. Luego tenemos el don de los tesoreros, que sería el de las finanzas. Este don también es muy importante. El don finanzas y registro, y ahí sí tenemos que hacer mucho énfasis. El secreto del hermano que esté en las finanzas es no confundir la bolsa de Dios con la bolsa suya, ¿no? Que fue lo que le pasó a Judas. Cuando nosotros somos tesoreros, tenemos que tener este cuidado de llevar las cuentas claras, de estar eh, manejando todo con transparencia, que los demás personas se den cuenta que somos transparentes. Sí tengo que decir aquí algo que a veces y lo digo a nivel aquí que estamos con líderes y pastores, que es un problema. Las personas a veces son muy especiales en cuanto a las finanzas y, por ejemplo, yo por más de 30 años, 20 años, entre 20 y 30 años, trabajé en una iglesia sirviendo, siendo eh, lo que nosotros conocemos como bivocacional, es decir, servía en la iglesia y tenía mi trabajo. Y naturalmente mi trabajo en la iglesia era por gratis. Por nada. Sí, considero que a veces el pastor y los líderes llegaban a darme ofrendas de amor para mi persona, para mi familia, o muchos privilegios en el sentido de que si las hijas necesitaban algo en los campamentos, pues a veces me decían, hermano, no pague la mitad, solamente pague una parte. Y yo agradecía muchísimo esta circunstancia, pero una ocasión fue muy triste para mí que yo en el 2000 tomé una decisión. Yo siempre había tenido el carro de la empresa o el carro de mi papá o de mi mamá. Ese eran mis carros, los carros que yo manejaba. Y en una ocasión, curiosamente, cuando llegó el año 2000, yo tomé la decisión con unos ahorritos que tenía de comprar un carrito del año. Yo tenía ese deseo. Y en ese momento, en el año 2000, empezaron a dar créditos y de las mismas agencias. Y yo tomé esa decisión de comprarme un carrito del año. Tenía ese deseo en mi corazón y lo compré con mis ahorritos y ya me quedaban las 36,000 mensualidades que tenía que pagar hasta el fin de los siglos, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues ya el señor viene en el 2000, pues ya hay que se quede la deuda con otro, ¿verdad? A ver quién la sigue pagando, pero
pues sí, sí, mientras yo estaba aquí, el Señor, pues yo estaba dispuesto a cumplir con mi compromiso. ¿Y saben cuál fue la parte triste? Les voy a contar que el día que llegué a la iglesia con mi carrito bien feliz, una hermanita que baja del camión, que yo amo mucho y estimo mucho y es también a mayor, me dice, mira, servir aquí sí deja. Ay, vieran qué dolor me dio, porque uno no sirve por esto, ¿no? Y entonces tiene que darse cuenta naturalmente, tiene que estar bien consciente, muy consciente de que los demás van a juzgar todo lo que hagamos, todo lo que gastemos. Y por eso yo aconsejo mucho que el pastor no lleve las ofrendas, que sea un encargado que lleve las ofrendas. Yo sé que hay casos, ahorita estamos en un caso de una comunidad que vamos empezando después de pandemia, y estamos solamente dos familias, salimos de la iglesia donde estábamos y venimos a esta comunidad a hacer una iglesia aquí. Y fíjense bien qué curioso, pues hay tan poquitos que a todos nos toca hacer todo. Nos rolamos y a veces nos toca hacer todo. Y al pastor a veces le toca, pero llegará el momento en que crezcamos. Ese es el propósito de Dios, que las iglesias crezcan y entonces tenemos que organizar bien una circunstancia de cuidado en ese sentido. Por eso digo un poquito, que debemos hacer de tener un tesorero. Aquí voy a poner todas las ventanitas, voy a dejar el anclaje fuera, ahorita lo vuelvo a poner para seguir. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué experiencias han tenido ustedes que me cuenta? Bueno, está aquí ya la mayoría que nos falta el pastor Sam. Pero vean ustedes, yo quiero preguntarles, ¿quién tiene, inclusive Elvia como esposa del pastor, Connie que está sirviendo en iglesia, Sergio que ha estado trabajando con grupos? ¿Qué experiencia tienen con esto de las finanzas? ¿Cómo es sencillo manejar esto? ¿Tenemos algún problema? Normalmente, o sea, ¿qué me cuentan ustedes para hacer aquí un alto y una pausa mientras tomo un traguito de... Bueno, buenas noches. Buenas noches. En la iglesia ahorita no hay, se puede decir, no hay tanto problema de la organización de las finanzas porque pues somos pocos y la verdad pues no hay muchas veces en quién confiar o de quién echar mano Ujú, para confiar eso, ¿no? ujú, Entonces pues ahorita se puede decir que yo soy la que estoy al frente de eso, de estar recogiendo diezmos, ofrendas, y ujú. que si hay alguna necesidad en la iglesia, un gasto o algo, pues ya se les informa a los hermanos y si van a aportar algo para esa necesidad, pues yo soy también la que hace la lista, anotando a los hermanos que dan, a los hermanos que faltan, y así, pues hasta ahorita, como comento, somos pocos, pues no hay tanto problema, pero pues ya eh, conforme vaya creciendo y vaya pues, presentándose más necesidades, pues ya pues uno va a ir viendo, ¿no? Va a ir viendo en quién confiar para ponerlo en esa área de las finanzas. Ahí Así estamos es. en las finanzas, ¿no? Sí, 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 las finanzas, hermano. Sí, sí, así es. muchas gracias. Le agradezco mucho Uh-huh. su participación. Y así es como yo decía, mi mismo ejemplo, pues ahorita nos vamos a tener que estar turnando para esto, porque pues como ustedes dicen, solamente dos familias, la familia del pastor y nosotros ya tenemos adherentes ahora desde reciente adquisición, pero pues no, como dices bien, hermana, no podemos confiarle a una persona nueva ni la predicación ni las ofrendas, tenemos que tener ciertas precauciones, ¿no? Vamos encomendándoles primero primeras tareas para ver cómo cumplen, ¿verdad? Y en base a eso, por ejemplo, nosotros que estamos en un lugar donde tenemos que sacar sillas, no podemos dejar montado porque estamos al aire libre prácticamente, estamos en la cochera de una de las casitas que se rentan por aquí, entonces pues tenemos que se techó y se puso ahí y cabemos los
suficiente, ¿verdad? Cuando recibimos visitas, estamos bien. Entonces, a esas personas nuevas, pues les damos ese privilegio de servir sacando las sillas, les encomendamos ese trabajo, pero las ofrendas, pues no se las damos, ¿verdad? Pero si vamos creciendo, va a llegar un momento en que, de preferencia, el pastor, por esta experiencia que yo les cuento, y yo no era el pastor de esa iglesia, yo no era el pastor de esa iglesia, ni siquiera era copastor, ni siquiera, simplemente era un maestro que servía ahí en la iglesia. Y esta fue la recepción que me dio esta amada hermana que estimo mucho y quiero mucho, pero que en ese momento no me lastimó, en ese momento no me lastimó mi corazón, simplemente fue una actitud que yo dije, ah, carambas, fíjate nada más cómo es esto, ¿no? Entonces seguimos con las letras, aquí la idea, voy a regresar a la vista de aquí y voy a poner mi imagen para que se vea mi letrerito. Y entonces ya vemos aquí que ese tenía la letra F y la última, por eso al final de la página 5 notamos que todas las letras tienen cómo comienzan, ¿verdad? Hay personas, ahorita sí tenemos a una persona que él trabaja precisamente, y ahorita voy a comentar, aquí traigo una nota que es importante, que voy a revisar, que no se me pase, porque luego cuando termina la clase y volteo a ver mi cuaderno y todas mis notas se quedaron acá en el cuaderno y no se las comenté. Hay una persona que se dedica precisamente a hacer trabajo de administración y construcción y revisar obra en uno de los ayuntamientos del área de Guadalajara. Y entonces él es un miembro de nuestra iglesia, ya su esposa está haciendo la pastoral también junto con nosotros. Tenemos un tipo de organización horizontal donde todos hacemos la pastoral, pero hay un pastor que es el encargado, vamos a decir, de la obra y los otros somos como sus ayudantes. Y este hermano, que es esposo de la maestra Leti, lo que hace es estar al pendiente de toda la manutención de este lugar que rentamos, porque al ser un lugar rentado, pues ocupamos que se mantenga al 100, ¿verdad? Es parte de nuestro testimonio y entonces él está encargado de esto. Fíjense bien, aquí la nota que tengo, Carlos Raimundo dice en una de sus conferencias, nos dijo que en la iglesia a veces andamos pensando en poner a las personas en cosas que no tienen nada que ver con ellos, inclusive a predicar de cosas que no saben de qué están hablando, ¿verdad? Imagínense que me invitan ustedes a su iglesia y me dicen, hermano, ¿nos puede dar una conferencia de las adenoides y de cómo operan las adenoides? Pues no es mi campo ni mi área, podría investigar, pero no voy a tener una certeza de que estoy diciendo la verdad absoluta, ¿verdad? Es decir, que en las iglesias, decía Carlos Raimundo, tienen que buscarse los perfiles y decirles que hablen de esto. Y entonces él decía, ¿por qué no invitamos a un predicador que nos hable sobre su experiencia como maestro de matemáticas con respecto a cómo lo lee el libro de Mateo capítulo 5 o alguno de los pasajes que vamos a leer de administración, ¿verdad? No una clase teológica, no una disertación bíblica, sino desde su punto de vista, cuando Jesús habla sobre aquel hombre que se le dieron los dineros, que a ratito lo vamos a leer, vamos a procurar llegar ahí. Ahora sí, vamos a dejar aquí el último. Notaron ustedes que todos tenían letritas y dejo de compartir aquí los letreritos para regresar a verlos a todos, por lo menos sus nombres, en la galería. Y aquí ya, hola, Pastor Samuel, ¿cómo está? Ya le veo por ahí. Perdón, andaba distraído. Y vemos ya ahí en la página que estamos, que es la página número 15 al final, como del otro lado están las áreas y las áreas están numeradas del 1 al 10. Si brincamos la página, hermanos, ahí tenemos una organización eh, que nos habla cómo la organización de la capacidad tiene que ver con las áreas. Por ejemplo, uno, ¿qué es el número uno de los puestos? Pues el pastor local. El pastor local, vean todos los que tiene, todas las cachuchas que tiene que tener. Ah, todas, ¿no? Ese tiene de la A a la C, todas las de que estamos ahí viendo. Pero, por ejemplo, el número dos, que ya no está en esa misma jerarquía,
dice aquí, el secretario, tesorero general y comité de finanzas solamente tiene que tener la A, la E, la S, la F y la C, ¿verdad? Y así vamos viendo cada uno de los números. Por ejemplo, vamos a ver el 3, el consejo el consejo de pastor. Hay un trabajo de consejería pastoral. Ahí en Paraguay le llaman diferente, pero nosotros le llamamos aquí en mi iglesia consejería pastoral. Y el de consejería pastoral, que es el 3, si ven en la página número 16, dice, también tiene muchos, casi igual que el pastor, ¿sí? El número 4 pues, son los que están más cargaditos, ¿verdad? El número 4, que sería, se dan ustedes cuenta, ministro de Educación, Música y Comunicación, ese también tiene, y esos están en el segundo nivel, pero es horizontal. Te dan cuenta que no es vertical, sino que esto de horizontal en un diagrama de cargos quiere decir que están al mismo nivel. El 1 está igual que el 2 está igual que el 3, todos están a un mismo nivel. Es decir, no quiere decir que por ser el número 1 es superior. Y vamos al número 5. ¿Cuál es el número 5 ahí en nuestro manual? Fíjense aquí con este comité de evangelismo. El que esté en el comité de evangelismo no tiene que tener todas las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que tiene que tener? La P de pastoral, ¿verdad? Esa sí la recuerdo. La E de educación y evangelismo, naturalmente, y la M de música y programa. Esas son las capacidades que debe tener. Bueno, pregunto, ¿se entendió cómo se relaciona la página 15 con la 16? ¿Ya se entendió claramente? Sí, ya lo vimos ahí gráficamente. Brincamos de una página a otra y nos damos cuenta que las letras o literales del lado izquierdo tienen que ver con los números que van del 1 al 10 y del 1 al 10 están ahí. Y, por ejemplo, el número, bueno, no tenemos el número 10 aquí. Comité de caballeros, no lo quitaron, pero el número 9, el número 8, que es el que quiero enfatizar, me imagino que porque tiene la misma situación, pero dice comité de damas, este tiene que tener el E de evangelismo, el de música y la S que era de sociales y recreativos. Son las características que tienen que tener los perfiles. Ahora, esto es en el mejor de los casos. También tomemos muy en cuenta que puede estar en algún momento mezclado esto. No es una regla y naturalmente en iglesias como la mía, que es una iglesia pequeña, pues no podemos hacer esta distinción, pero sí podemos tener este diagramita o darnos cuenta que hay esta relación entre los talentos y los departamentos para cuando vamos estableciendo departamentos, ver que tengan este perfil las personas que están ahí. Bien, y vamos al punto número 3, que lo vamos a leer rápidamente y luego ya me voy a estacionar un buen ratito en la letra E. Este punto es estrategias en la colocación y distribución del personal. El líder de la iglesia necesita saber dónde colocar a cada individuo y nos pasa mucho. Ahorita precisamente tenemos una hermanita que pues ha abrazado el evangelio con mucho fervor, pero ella se dicen, ¿quién quiere con los niños? Ella levanta la mano. ¿Y quién quiere barrer? Ella levanta la mano, ¿verdad? Y el próximo domingo vamos a tener un desayuno y ella levanta la mano. Y está bien, tenemos que aprovechar ese fervor del primer amor, pero también tenemos que irle colocando en los lugares donde pueda servir, ¿verdad? Porque si decimos, ¿quién va a venir a pegar tabiques para levantar una barda y ella levanta la mano? Pues a lo mejor sí sabe pegar tabiques, pero debemos decirle, hermana, ha pegado tabiques antes, está, está pesado, sus manitas se le van a gastar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con este tema. Entonces, vean, esto es importante que debemos delegar. La delegación de responsabilidades debe estar equilibrada con la eh, delegación de autoridad. Esto es importante. Saber delegar es una parte importante. Aquí hago una pausa para otro, voy a palomear las cosas que les diga. Ahora no recuerdo el personaje, estuve tratando de recordarlo,
pero fue uno de estos personajes que hicieron mucho dinero, se me hace que fue el de las Mac, que hicieron mucho dinero vendiendo computadoras en este auge de las computadoras. Y él decía que su secreto es poner a las demás personas a hacer las cosas, o sea, saber delegar. Ujú. Saber delegar. Dicen, cuando le preguntan a él, no recuerdo si era el otro de las computadoras, el famoso, le preguntan cuál fue su secreto para lograr el éxito. Y él dijo, poner a las personas a hacer el trabajo y solamente supervisar el trabajo. Si nosotros queremos hacer todo, pues no alcanzamos, ¿verdad? Tenemos que poner a las personas a hacer los trabajos que tienen que hacer. Ujú. Una buena iglesia, esa es la medida que yo he dicho muchas veces y lo he dicho en mi propia iglesia, donde a veces sentimos que si no estamos, se va a la iglesia, se acaba la iglesia, ¿no? Hay un secreto, mi esposa dice que cuando doy clases en algún momento, aquí con nuestra conferencia, que somos varias iglesias, un grupo de 8 o 10 iglesias, y a veces voy a iglesias grandecitas, y ella me ha dicho, nunca digas que vas a mandar a otra persona a dar la clase, porque la gente deja de ir. Entonces, pues es una realidad y nosotros sentimos, yo hago lo imposible por estar siempre presente y estar en los compromisos que tenga, pero a veces pues decimos, ¿sabes qué? Pues tengo un curso en Centro Mateo de una semana, pero nomás puedo estar al jueves. El viernes mando a uno de mis discípulos, ¿verdad? Que está muy bien. Tengo amigos y hermanos que ahorita están creciendo, son jóvenes, están estudiando en seminarios, ¿verdad? Entonces, yo les veo la capacidad, saben más que yo, pero de alguna manera ese celo de decir, no, pues si mando a otro, no van a ir los hermanos. Ujú. No van a ir los hermanos o no van a estar los alumnos. Entonces tenemos que tener ese tipo de sabiduría para saber delegar y saber que los demás, no solo en los niveles de jerarquía organizacional, sino en las actividades más sencillas como la limpieza, mantenimiento, tenemos que saber delegar. Vamos a Lucas, me gusta ese Lucas 16, ese pasaje famoso de, tiene que ver con la administración, lo hemos usado muchas veces para administración, y es precisamente ahí donde del mayordomo infiel, ¿no? Y el manual nos marca el versículo 10, donde Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta primera parte del capítulo 16:10 es muy interesante. Si a una persona la ponemos a limpiar una silla y la limpia bien, quiere decir que el día que le invitamos a predicar, va a predicar bien, ¿verdad? Si a una persona le decimos, hace esa tarea y la hace bien, quiere decir que las cosas que va a hacer, las va a hacer con calidad y bien, porque son para el Señor. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ¿verdad? Es decir, nuestros hechos, nuestros actos que hacemos, naturalmente no van a marcar nuestra vida. Podemos equivocarnos, pero sí van a dejar una huella. Ujú. La palabra bonita del español, que es la palabra huella, ¿verdad? También tiene otra palabra, que es como cuando usted pone su puño sobre el yeso, ¿verdad? Una placa de yeso que está fresca, usted pone su puño sobre ella, eso se llama impronta. Ujú. De donde viene la palabra imprenta, que pone la letra. Esa impronta, así se dice en el lenguaje técnico de la psicología, es lo que deja en nuestras vidas todos los actos que hacemos. Es decir, se nos perdona, lo olvidamos, podemos hacer mejor las cosas, pero todas las cosas que hacemos en la vida deja una impronta. Ujú. Entonces, por eso Lucas 16:10 dice, si en lo poquito, ¿verdad? Eres fiel, en lo mucho vas a ser fiel. Si en lo poquito eres injusto, en lo mucho vas a ser injusto, ¿verdad? Esto sería la huella o la impronta que dejamos en todo esto, ¿no? Entonces, ahí está este versículo. Se debe observar este principio siempre cuando estamos delegando a los hermanos. Ay, disculpando el arreempujón, le decimos al hermanito, pero tienes que ser fiel en esto poquito si quieres llegar más lejos. Ujú. Aquí a veces hay actitudes de autoritarismo
de parte nuestra. Autoridad es diferente. Autoridad dijimos que se quería decir saber hacer crecer a las personas. Autoritarismo es imposición de nuestras formas de ser a las otras personas. Note la diferencia. Entonces, a veces hay autoritarismo de mi parte en la otra persona, pero el Espíritu Santo nos va a guiar y decir, sabes que eso que dijiste está muy mal, eso no se debe hacer, eso no debes mandar hacia la persona. Tú tienes que hacer que crezca y que se fortalezca. Entonces, vamos al último parrafito de aquí, antes de entrar al tema siguiente, organización formal y organización informal. La organización informal evoluciona clandestinamente, es decir, no hay alguien que la vea cómo crece, pero sí persiste, pero si persiste, debe ser con acento, llega a influir parcial o totalmente en el movimiento. La administración debe ser el administrador debe ser, perdón, muy sabio para utilizar o disolver cualquier grupito clandestino, según lo juzgue útil o dañino a todo el conglomerado. ¿De qué nos habla esto? Que de repente por ahí surge alguien que dice, yo quiero hacer un culto de oración en mi casa. Y está bien, es una buena iniciativa, ¿verdad? Pero esa iniciativa tiene que estar dentro de la organización. Si es una buena iniciativa, la persona va a entrar dentro de la organización. ¿De acuerdísimo? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Llevamos muy bien de tiempo, todavía tenemos 3 minutos, así que para entrar al siguiente tema que vamos a preparar en este momento y vamos a para que me resistan. Bueno, yo veo que ahí José y Sam no van a poder hacer el ejercicio que vamos a hacer ahora, a menos que bajen a correr por la calzada, ¿verdad? Por la avenida, pero vamos a hacer un ejercicio de relajamiento. Vamos a poner nuestras manos atrás y vamos a hacer nuestros codos para atrás, ¿verdad? Así para estirar nuestros músculos de la espalda. Vamos a relajarnos y haciendo esto lo vamos a respirar y soltar, respirar y soltar. Bien, ahora sí vamos a seguir y tenemos solamente 3 minutos para regresar. 7:45 estamos aquí, ni siquiera corto la grabación para que ustedes puedan levantarse. Si tienen, mi agua se terminó, no puedo seguir con este calor sin agua, entonces vamos a ir por un poquito de agua y regresamos a nuestra clase en un minutito más. Yo les grito por aquí cuando estemos de regreso. Listos, listos. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya regresamos, por favor. Vamos a ver si. Bien. Voy a entrar aquí con
con la grabación y vamos a ir a esta parte de esta página número 16. Estamos en la página 16 y vean ustedes cómo tenemos la letra E ahí. Esta parte es de mucha importancia. Le vamos a dar un énfasis grande, ya que, bueno, el dibujo no es tan, andaba buscando uno mejor, lo prometo para la próxima clase, pero dice la ejecución coordinada y supervisada. Es decir, recuerdan ustedes que dejamos una tarea, por ahí la pastora Josefina nos ayudó con algo en ese trabajo que estuvo haciendo ella de decirnos las necesidades y dijimos que había que poner objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos que fueran en una forma verbal como organizar, crear, retener, cosas que fueran acciones concretas en esa forma verbal. Ahora bien, después de esta parte, pasamos a la parte donde tenemos la ejecución y coordinación y la ejecución coordinada y supervisada, es decir, cómo hacer las tareas. Prácticamente esto es la pastoral, prácticamente esto es lo que se refiere Pablo cuando dice que cuando el que preside con solicitud, es decir, que esté dispuesto a trabajar en la obra completamente, estar trabajando para que funcione adecuadamente el trabajo pastoral, el trabajo en la iglesia. Vamos a ir viendo en qué consiste ejecutar, qué es este trabajo de la ejecución y en qué sentido nosotros podemos ir trabajando en esta parte de la ejecución. Aquí donde vamos a entrar en este punto, aunque parece que no es nada espiritual, tiene que ver con un desarrollo de la vida espiritual. Nosotros hablamos de integralidad, es decir, si yo estoy mal en mi vida secular o en mi vida física, estoy mal en mi vida espiritual. Y esto se refleja paso a paso. Por eso, por eso tenemos que ir viendo los diferentes puntos que vamos a ir revisando en este momento. Eh, a lo mejor, como les dije la clase pasada, vamos un poquito más lentos, pero tenemos tiempo de terminar bien nuestro manual y todavía ver la clase que les prometí de Juan Driver. Y es así como vamos a ver en qué consiste la ejecución. Vamos a ir leyendo ahí en el manual porque tiene varias cosas interesantes y culmina con un pasaje bíblico en Mateo 23 que también llega a ser bonito y digno de reflexión. Eh, Vamos a ver si aumento la letra, me ayuda un poquito más a leerlo. ¿En qué consiste la ejecución? La ejecución es el proceso dinámico de convertir en realidad la acción, y está subrayada en el manual la palabra acción. Consiste en el proceso dinámico de convertir en realidad la acción. Aquí hay una palabra que a veces no estamos acostumbrados, la de dinamus. Esta es la palabra dinamus que usa el libro de Hechos cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder en español, la palabra griega en español es dinamus y es como esa fuerza motora, ese movimiento, es un movimiento. El dinamus es un movimiento. Entonces, cuando hablamos de un proceso dinámico, hablamos de un proceso que está en movimiento, algo que camina eh, y para que se convierta este movimiento en algo bueno, tiene que convertirse en una realidad, en la acción. Es decir, no hay planes muy buenos, pero si no se llega a la realidad, no sirven de nada. Que ha sido planeada, preparada, organizada, eh, coordinando y supervisando directa e indirectamente cada fase
de la misma. Aquí nos mete una palabra que no estamos muy acostumbrados, que es la palabra que se utiliza mucho en administración y en proyectos, las fases. Nosotros dividimos nuestro trabajo en algo que se llama fase. ¿Qué es la fase? Es la etapa. Vamos a quitar la palabra fase y vamos a utilizar la palabra escalón. Son los escalones en un proyecto, ¿verdad? Son los escalones en un proyecto, los peldaños en un proyecto. Estos escalones tenemos que irlos cuidando muy bien. Por ejemplo, si yo quiero estar dentro de 15 días con ustedes, tengo que hacer o llevar una planeación. ¿En qué consistiría esta planeación? Ayúdenme a planear mi viaje para dentro de 15 días para allá con ustedes, ¿verdad? ¿Cuál sería el primer punto para esta planeación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién levanta la mano? Voy a pagar esto para de alguna manera. Yo antes de que me ganen. ¿Ok? Sí, pues el primer lugar, bueno, no en primer lugar, uno de los principales sería en qué vas a viajar. Ah, O ok. cómo vas a... Entonces haría una serie de preguntas, me parece interesante. ¿En qué voy a viajar, verdad? Sí, ahí tengo una acción que tengo que ver en qué voy a viajar, ¿no? ¿Qué es? Esta es una buena. ¿Qué otra cosa tendría que hacer? Entonces, voy a tomar aquí una hoja en blanco de mi cuaderno y voy a hacer en qué voy a viajar para mi planeación. ¿En qué Yo viajo? tengo, ¿Qué más? sería cuánto me va a salir el viaje de aquí hasta allá. Ok, recursos. ¿Cuánto me va a salir el viaje, verdad? Muy bien, es otro punto importante. ¿En qué voy a viajar? Entonces, voy a tomar decisiones, ¿verdad? Y esos serían los peldaños. Adelante, Sergio. A ver, sería qué día, Ok, qué hora, la. Ujú, sí, ¿sí? ¿Qué vas a viajar? Autobús, coche, avión, no sé, ¿no? Los horarios también son muy importantes. ok. Sí, tenemos una serie de decisiones que tomar y todos estos les llamamos peldaños, ¿verdad? ¿Qué otros peldaños estamos olvidando? ¿Qué se les ocurre? A ver, Connie, ¿nos ayudas también a mi viaje? ¿Cuánto tiempo se va a hacer de donde viene hacia allá? Ok, ok, es importante eso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tiempo de viaje? ¿Cuál va a ser el recorrido de viaje? Todo eso va a ser importante. También hacer la maleta, ¿no? El café. El café, sí, adelante, hermano, amén. Yo creo Eh, que ahora sí que tener bien planeado la cuestión de el propósito y la ok, enseñanza. ok. Tengo que llevar, porque voy a una clase, tengo que llevar el material, el propósito y la enseñanza, ¿ok? Todo esto lo tengo que tener ya listo. Al final cuando quitemos la grabación, les voy a enseñar parte de lo que voy a llevar, ¿eh? Ahorita, nomás me acuerdan, ¿eh? No se me va a olvidar. Este, todos estos le llamamos escalones. Si no paso un escalón, es decir, si no paso el escalón primero de ¿en qué voy a ir? Pues no llego al siguiente escalón, ¿se dan cuenta? Tengo que ir brincando cada uno de los escalones. A estos escalones les llamamos fases. Estas fases son importantes para la planeación. Ahora, hay dos maneras de planear. La primera manera es ahí como salga. Dicen los mexicanos, al ahí se va, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos planeando al ahí se va? Pues hay un gran número de errores. Estamos a prueba y error y fallamos mucho. ¿Qué pasa si planeamos adecuadamente? Logramos los objetivos. ¿Qué pasa si planeamos de más? Pues llegan los 15 días y no llego, hermanos. Demasiada estructura hace daño, poca estructura hace daño. ¿Se entiende este punto? Es importante. Entonces, también no es lo mismo hacer un plan para un viaje para México, para estar 4 días con ustedes, que hacer un plan para ir a Mozambique a ver a mi hija, ¿verdad? Los planes son diferentes.
¿verdad? Tendríamos que planear diferentemente. Normalmente en viajes como este, pues nuestros recursos económicos se alcanzan, ¿verdad? No tengo que hacer un ahorro. Hay viajes donde definitivamente digo, ¿sabes qué? Es que tengo que ahorrar, y en el caso de mi hija, si yo ahorrara todo mi sueldo durante los siguientes 4 años, ya podría ir, pero no tendría que dejar de comer, tendría que dejar de pagar la casa, entonces no puedo ir, ¿verdad? Entonces, son las realidades estructurales. No podemos movernos, y yo he escuchado, quiero decirles de 2 hermanos que alguna vez escuché a decir algo. Un hermano pastor, y lo digo con todo respeto porque lo amo y lo quiero y lo estimo. Una vez llegó aquí a mi casa y me dice, hermano, fíjate que el Señor puso en mi corazón que yo voy a lanzar un satélite para transmitir programas cristianos a México. ¿Sí? ¿Me explico cuál es el plan? ¿Qué necesitaríamos para esa planación? Demasiado, ¿no? Ahora, otro hermano pastor también que estimo mucho, y yo los estimo mucho de verdad, y no los tomo a mal, sino digo, si el Señor les da eso, me dijo, yo quisiera construir un auditorio para 5,000 personas. Está bien, hermano, es, es, está bien, porque era un auditorio para un centro de convenciones cristianas, ¿verdad? Donde hubiera negocios cristianos. Está bien, bueno, pues Plaza Las Américas cristiano, ¿no? Entonces, pues está bien, no es mala idea, pero ¿qué requiero? Una gran planeación, un gran equipo para lograr hacer esto, ¿no? Todo esto tiene que ver, y es diferente decir, mira, yo quiero planear, tengo planes de hacer un cuarto de 3x4 para meter ahí mis libros. Bueno, ese puede ser que si ahorro durante un año puedo hacerlo, ¿no? Entonces dan cuenta cómo tiene que ver esto. Entonces, es importante para ejecutar y que este proceso sea dinámico, preparar, organizar, coordinar, supervisando directa e indirectamente las fases, por eso entramos a este tema de las fases de los mismos. Lo voy a dejar de ver un ratito para bajar, para subir aquí mi letra y seguir leyendo. Dice, para que una persona haga una cosa como es debido, porque se hacen las cosas indebidamente. No solo debe desear, sino también, en esto que me recordó cuando lo leí a esas personas, por eso se los comenté, sino también saber por qué hacer tal cosa, ¿no? Por ahí el pastor Samuel nos dijo, pues, ¿cuál es tu objetivo, verdad? ¿Qué planeas enseñar? ¿Qué es lo que quieres? Hay 5 maneras de motivar a una persona. Y tenemos de la A, la B, la C, la D y la E. Y luego terminamos con Mateo capítulo 23. Y ayúdenme por favor con los parrafitos. ¿Quién me lee la A? Ya mis ojitos se cansaron. ¿Quién dice yo mero? Hacer notar de antemano los beneficios individuales y colectivos que producirá la actividad. Ok, ahí vamos a detenernos en ese A. Si yo le mando a hacer a alguien algo, no solamente le digo ve, sino le digo haz esto, ¿verdad? Porque a lo mejor yo como líder en mi iglesia, por ejemplo, llega la hermanita esta nueva y le digo, hermana, por favor puede subir a la azotea de nuestra casita que rentamos, no hay escalera, busque cómo subir, por favor, y ya que esté arriba me avisa. Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio individual y cuál es el beneficio de toda la iglesia, verdad? Entonces, nosotros debemos hacer notar este beneficio. ¿Quién me ayuda con la letra B? No los veo, dejen bajar un poquito mío. Ahí estoy. ¿Quién lo tiene ahí? Familiarizar a cada participante con su papel en la organización. Ok, esta palabra, familiarizar, que se dé cuenta dónde está situado en esto. Hermana, tú vas a venir y vas a limpiar las sillas temprano. ¿Por qué? Porque es importante que demos una buena imagen de nuestra iglesia y que los lugares, por ahora que antes de que lloviera estaban muy sucios. Por favor, haz esto y date cuenta dónde están las cosas, ¿verdad? ¿Dónde están los trapitos? Hay que dejarlos en un lugar. Estas son las llaves, no las tienes que perder. Todo esto tiene que, tiene que ser familiar para ellos, tienen que darse cuenta de lo que está pasando. La letra C,
dar a cada uno la importancia que se merece. John Dewey dice, el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano. Ah, qué bello, ¿no? Esta frase. Cada uno le tenemos que dar una importancia por el trabajo que está haciendo. En el Señor no hay trabajos menores o mayores. Todos son trabajos para la obra y para el reino. Entonces, debemos, como este hermano John, decir, el deseo del ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano. Es decir, cuando nosotros les decimos lo que estás haciendo es valioso, es importante, tiene un sentido lo que está haciendo. Ahora sí, vamos a las últimas dos. Empezamos por la letra eh, D. por la letra D. Adelante. Pedir opiniones y considerarlas con el mayor compresión cuando se pide la opinión de alguien. Se está tomando en cuenta las habilidades y el valor de esa persona. Ah, qué bonito, ¿verdad? Estar conscientes de que le estamos pidiendo a alguien una cosa y le estamos pidiendo su opinión. ¿Cómo ves si en lugar de limpiar las sillas eh, de atrás para adelante lo haces de adelante para atrás? ¿Tú cómo ves esa opción? No, pues a mí me parece esto. Pedir la opinión de las personas es importante. En nuestras reuniones de iglesia, de líderes de iglesia, el que hace la pastoral, nuestro hermano, siempre tiene la sabiduría de decir, yo propongo esto, pero ustedes antes de que diga mi propuesta, que aquí la traigo por escrito, ¿qué opinan? Entonces esto nos da así como diciendo, yo voy a decir primero, ¿verdad? Mi opinión cuenta. Entonces siempre es importante poner la opinión de las personas. Y por último, tenemos la letra E, que dice, Dice, dar un ejemplo digno, son indeseables los jefes que exigen a otros hacer lo que ellos no hacen. Mateo 23, del 3 al 4. ok, es muy difícil pedirle a las personas que hagan cosas si uno no las hace, ¿verdad? Entonces uno tiene la capacidad de hacer las cosas para que ellos vean y Mateo 23, el, el- el Evangelio de Mateo es, profundísimo y con mucha enseñanza y les dice está hablando de los fariseos, dice así que todo lo que digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este versículo es terrible porque nuestra actitud a veces es farisaica, ¿no? Mm, Dice, en cuanto a lo que a ellos se enseñan, está perfecta su doctrina, pero en cuanto a que no hacen lo que dicen, eso está muy mal. No sigan ese ejemplo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Les digo un dato rápidamente. Nomás para que lo tengan presente, esto no es realmente importante, pero hubo un señor en el siglo pasado que hizo una obra muy especial con los jóvenes, se llamaba Francis Schaeffer, y Francis Schaeffer lo que hizo fue hacer como reuniones de jóvenes, él atendía a jóvenes universitarios y les enseñaba la palabra. Y Francis Schaeffer estaba en un lugar de retiro que se llama April en Suiza. April es como paz o tranquilidad, me imagino, tendría que recordar realmente qué es esta palabra en suizo. Pero él, fíjense lo que decía, este señor que hacía estos retiros decía algo muy importante, decía, la obra de la palabra tiene que siempre ser correcta, siempre tenemos que leer la palabra correctamente. A esto le llamamos la ortodoxia o la enseñanza correcta. Ortos, como de ortografía, quiere decir correcto. Doxia es enseñanza. Ortodoxia quiere decir enseñanza correcta. Y es algo que los evangélicos bíblicos tenemos. Nosotros nos consideramos ortodoxos en este sentido, es decir, tenemos la enseñanza correcta. Pero decía,
¿Es importante la ortodoxia? Sí, muy importante, pero es más importante, y él inventó una palabra que fue la palabra ortopraxis, o sea, practicar la palabra correctamente. Ujú. Practicar la palabra correctamente. Por eso hoy les mandé un mensajito del Santiago en el WhatsApp que habla de esto, ¿no? Cuando yo estaba leyendo esto, me recordó este pasaje de Santiago. ¿Alguien lo recuerda de qué se trató? Si no, vamos a ir a nuestro WhatsApp y vamos a ver. Espero que se los haya mandado. Recuerdo que sí lo hice, pero de repente estoy emocionado haciendo, pero ahí es Santiago 1:19 al 21. Sepan más, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual debe salvar su vida. Eso fue los versículos 19 al 21 del Santiago 1. Y luego lo que me recordó esto que estaba leyendo aquí, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿verdad? Eso nos dice Santiago 1:22. Y es una parte importante de enseñar a hacer el trabajo a otros. No solamente decirles hazlo, sino practicar la vida cristiana y todo para que estén atentos. El carácter y la personalidad del que manda afectan la ejecución. La ejecución es un acto de realizar todo lo que hasta ahí ha sido solo imaginativo y teórico. En el contexto de la acción administrativa hay tres tipos de directores. Hay tres formas que dirigen. Cuando estamos planeando algo, esto solamente está en nuestra cabeza, ¿verdad? Yo quiero hacer una regadera que riegue mi jardín con botellas de plástico y una manguera. Entonces yo lo tengo simplemente en mi cabeza, ¿verdad? A lo mejor lo vi por ahí en internet, pero lo tengo en mi cabeza. Ahora, ponerlo en la práctica es diferente. Ahora, si tengo ayudantes, pues tengo que dirigirles adecuadamente. Vamos a ir dirigiendo adecuadamente entre estos tres aspectos. Nuevamente pido su colaboración para leer las letras A, B y C. ¿Estamos ubicados? Adelante, adelante. Debido a su confianza y a pesar de haber entrenado y al colaborador, vigila, interrumpe tanto a este que le hace desarrollar propias habilidades. Gracias. Oí entrecortado por alguna razón, creo mi micrófono o mi audio no estaba correcto. Sí. Pero ahí estamos ya. Ya lo leyeron ustedes, como podemos seguir con la vista, podemos ver qué decía. Y los directores tienen que dejar su desconfianza y tienen que vigilar e interrumpir tanto a que le hace imposible desarrollar sus propias habilidades. Esa es una actitud del director que es dañina, ¿no? Aquí podemos decir que es dañina hacer esto que acabamos de ver con nuestros ojos y se nos acaba de leer. Y la otra actitud del director es la letra B, que dice, ¿alguien me ayuda? El que descuida excesivamente a sus subalternos hasta el fracaso. Ok, hay la otra actitud. Uno está así apretándoles el cogote, ¿verdad? Para que hagan las cosas y no los deja ni respirar, ¿verdad? ¿Han estado ustedes con una persona así que le dice, me pasa ese vaso, pero tómalo de abajo, pero ten cuidado porque se rompe? Entonces uno está así todo nervioso. Y la otra actitud es, lo dejo solo y no me importa, ¿verdad? Mandamos a alguien y no nos importa. Esa es la actitud de un director que es también dañina. Y por último tenemos, ¿alguien me ayuda con la última, por favor? El que capacita teórica y prácticamente a sus colaboradores y, aunque ha delegado en ellos autoridad y responsabilidad, observa atentamente para ayudar en lo que sea necesario a la realización de la labor.
Entonces entendemos que este punto C es el positivo, ¿verdad? Es lo que un buen director debe hacer. La pastoral se le hace desde aquí. Se hace desde este sentido. En el aspecto espiritual tenemos que estar atentos. Si le pido a alguien que haga, no lo voy a estar hostigando de tal manera que no pueda seguir. Esto es mucho la forma en que debemos trabajar. No hay una buena ejecución, dice el número 2, sin una buena autoridad. Ujú. Y vamos a tratar de llegar un poquito aquí. Quiero llegar hasta al fin de este. Vamos a ver si sí. Creo que sí nos dan los 10 minutos que nos quedan para esto, aunque tenía varios comentarios aquí, pero vamos a ver. Para evitar confusión, el obrero o miembro participante debe responder a un solo jefe directamente. Esto es importante. Y esto se da, no en el caso de ustedes, naturalmente, esto, si es así, no es como dicen la leyenda esa, es mera coincidencia, ¿verdad? Esto se da mucho en mi casa con mi esposa y conmigo, porque mi esposa es el policía malo y yo soy el policía bueno, ¿verdad? Y entonces ahora con mis nietas, mi esposa le dice a la niña o al niño, guarda todos los juguetes que regaste, ¿verdad? Y entonces yo le digo, no, guarda la mitad, luego guardas, vente a comer y luego guardas lo otro. Ya son dos órdenes distintas, ¿verdad? Entonces, esto no se vale, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de que hay que evitar confusión en el mando, porque para ellos los dos son autoridad. Ujú, ¿se dan cuenta? Entonces, en este sentido, o es el clásico que aquí en casa pasa que la mamá regaña al niño o a la niña y dice, pero mi abuela no me regaña, ¿verdad? Entonces, ups, ahí hay un problema. Entonces, eso también a veces da en los mandos pastorales, sobre todo cuando la pareja pastoral, es la que está dirigiendo, a veces hay instrucciones confusas en este sentido. Por eso tenemos esta primera negrita que dice, la autoridad es producto de grandes capacidades. Solo o únicamente se puede ejercer poder o dominio sobre una materia o actividad cuando se posee un conocimiento a fondo de lo que se está haciendo, ¿verdad? Por eso ahora en los estudios se da licenciatura, que sí quiere decir que lo licencian a uno para que ejerza cierta profesión y luego de ahí le dicen, no, ahora tiene que enseñar y para enseñar no basta estar licenciado, ahora tiene que tener un máster o maestría que llamamos aquí en México y para tener todo el conocimiento tiene que ser un docente o doctor, ¿verdad? Entonces ya se manejan los doctorados. Entonces, para tener autoridad necesitamos esto, ¿no? Y no estoy hablando de que vamos a estudiar un doctorado nosotros, no, que nuestra capacidad como dirigentes de iglesia, como pastores, tenemos que ir creciendo en este sentido para tener la capacidad de enseñar. Por eso estamos aquí en Aquila y Priscila, para ir creciendo en todos estos sentidos. El siguiente negrita dice, la autoridad consiste en sentirse libre para hacer lo más conveniente. Esto es muy importante. Vean ustedes cómo el parrafito de abajo dice, cuando una persona se siente libre para tomar decisiones, actúa y actuar y expresarse, perdón, a su manera, todo lo hace con un gran sentido de responsabilidad y honda satisfacción. El líder debe actuar con tal naturalidad que infunda confianza en sus colaboradores, ¿verdad? Imagínense que yo les digo, hermanos, tenemos que venir al culto el domingo. Ay, qué flojera da, pero pues si pueden, vengan. ¿Cómo sería un pastor diciendo esto? ¿Cómo se diría? Ay, da tanta flojera. No, debemos tener esa libertad de decir, ha sido un grande gozo durante toda mi vida estar pensando que el domingo es el día del Señor y es bendición para mí estar en la casa de Dios, ¿verdad? Hay un pasaje, un verso hermoso en los Salmos que dice, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Entonces,
Y así es como debemos ver que estar en la presencia de Dios, y no solamente quiere decir el lugar de reunión o la comunión con los santos o la comunidad unos con otros, sino quiere decir la comunión misma con Dios, que es una plenitud en la cual debemos permanecer en una constante, ¿no? En una constante. Y esto es importante decirlo aquí, porque la libertad es la que Dios nos da. Dice, el Señor nos hizo libres, ¿verdad? Nos ha hecho libres de cualquier esclavitud. Entonces, si no tenemos libertad, en algún sentido debemos revisar nuestra vida para buscar esa libertad y sentirnos muy bien. Bien, entonces a nuestros colaboradores debemos darles confianza con nuestra propia libertad y hacerles que se sientan libres, que lo que están haciendo se goza. Alguien dijo, no hay mejor cosa que trabajar en algo que te guste, que disfrutes y además te paguen. Y de verdad ha sido mi experiencia, ¿no? Es maravilloso que hago lo que me gusta, lo disfruto y además me pagan, ¿no? Entonces, mi trabajo es con la computadora en diseño editorial, entonces yo soy feliz en ese trabajo, lo disfruto. Ya no lo puedo hacer tanto como antes porque ya la edad empieza a declinar uno en sus capacidades, pero en lo que se puede lo disfruto. Hay ciertas cualidades que determinan el grado de capacidad autoritativa del administrador. Aquí utilizaron la palabra autoritativa. Dijimos que autoritativa es forzar a alguien. Y fíjense en la lista de 7, la lista de 7 que pueden ayudarme a leer así como me están ayudando. Son frases cortitas, pero ayúdenme. ¿Quién me ayuda con el 1? Madurez emocional. Madurez emocional, ¿verdad? Es decir, no soy un chamaco, ¿verdad? Aunque sea muy joven, eso no importa. La madurez emocional no se da en cierta edad. Yo Dominio conozco propio. viejos que no tienen madurez emocional. La madurez emocional se da cuando uno es capaz de despojarse a sí mismo y saber que uno está para servir a los demás. Entonces, estas son las cualidades que determinan el grado de capacidad autoritativa. Ujú. No autoritaria, fíjese bien, vuelvo a repetir, autoritativa, es decir, me hace ser respetado por los otros. Ujú. O sea, aunque yo sea, dice Pablo en segunda de los Corintios que estamos leyendo, dice, ustedes me ven muy flaquito, muy endeble, dice, en las cartas es muy valiente, pero en la realidad está, no es tan agresivo como lo es cuando está en la presencia. Y dice Pablo, no, yo tengo una madurez emocional que puedo hablarles de esta manera, y se los demuestra con su escrito. Entonces, la madurez espiritual se da en cualquier momento. Le dice Pablo a su amigo Timoteo cuando ya le va a dejar el mando, le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, la juventud no es razón para una inmadurez emocional. El siguiente, el número 2, ¿quién me ayuda? Dominio propio. Dominio propio, sí, gracias. Ujú. ¿Qué es el dominio propio? ¿Lo conocemos como cristianos? Sí, ¿verdad? ¿Qué es dominio propio? Sencillito. Cuando yo no permito que las circunstancias me afectan, sino yo estoy en control de las circunstancias. Decía el pastor, donde asistí muchos años, en Centro Cristiano, cuando voy a la playa no puedo impedir que las gaviotas vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que se paren y hagan un nido y pongan un huevo sobre mi cabeza. Dominio propio es, estoy en control de las circunstancias, yo puedo espantar esas cosas. Ese es el dominio propio. ¿Cuáles son los enemigos del dominio propio? Híjole, hermanos, es terrible, pero se llaman adicciones. Y hay tantas adicciones, actualmente hay adicciones increíbles como las adicciones a este aparatito que tenemos aquí, ¿no? Hay gente que no puede vivir sin él y lo pierde y pierde la vida, ¿no? Entonces, y los niños ya están adictos a esto. La siguiente, número 3, Estabilidad mental. gracias, estabilidad mental. ¿Qué es la estabilidad mental? Bueno, precisamente es algo tan sencillo, lo voy a explicar de esta manera, es saber dónde estoy y a dónde voy. ¿Sí?
una estabilidad mental de una persona adulta como yo, que estoy en una etapa de adultez media, ¿verdad? Todavía no paso a la etapa mayor hasta que tenga 65 y me jubile, pero quiero llegar ahí, naturalmente me agrada eso, me agrada caminar en la vida, pero ahorita mi estabilidad mental, ¿de qué depende? Que sé dónde estoy. Y sé que si quiero ir a la cocina a calentarme un café, sé a dónde voy, sé prender la estufa. Eso se llama estabilidad mental en psicología, ¿sí? Puedo hacer las cosas. Entonces, ¿hay personas que no tienen estabilidad mental? Sí, sí, son increíblemente inestables mentales. ¿No? ¿Y por qué? Pues no sé, se me chispoteó. ¿Cómo que se te chispoteó? Es que de repente se me ocurrió, ¿verdad? Nadie se le ocurre agarrar una piedra y aventarla para arriba para ver si le cae en la cabeza, pero a alguien que tiene inestabilidad mental sí se le ocurren este tipo de cosas. ¿No? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué haces esto? Pues no sé. Hay una inestabilidad mental. No sé dónde estoy y a dónde voy. Cuando yo sé dónde estoy y a dónde voy, tengo estabilidad mental. A la 4, por favor, alguien, aunque repitamos. Comprensión y consideración hacia los demás. Wow. Cuando tengo, esto se llama en términos psicológicos empatía, ponerte en los zapatos del otro, ¿verdad? Comprendo y considero al otro. Ujú. Aquí hay algo en consejería pastoral que vamos a ver después, pero podemos adelantar un poquito. Hay un error muy grande dentro de la consejería pastoral, que es cuando alguien nos está contando, y fíjese hermano que estoy embarazada y me dijo el doctor que voy a tener mi niño a los 7 meses y va a ser prematuro y tengo mucha preocupación. Y yo le digo, yo te entiendo. No le entiendo. Eso no es empatía. Decirle yo te entiendo no es empatía. Empatía es en el ámbito de los sentimientos. O sea, siento tu tristeza y me duelo contigo de tu angustia. Eso es el símbolo de empatía. Tenemos que tener cuidado en la consejería pastoral, porque en cierto momento puede ser una agresión, ¿no? Pues, ¿cómo me va a entender? El Señor no sabe lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, empatía no es decir yo te entiendo, empatía es ponerte en el sentimiento y entender el dolor de la otra persona. Ujú. Alguien calificó la empatía como si yo estoy en este cuarto y yo oigo llorar a otra persona en el cuarto vecino, es ser capaz de sentir por qué está llorando, ¿sí? Sentir esta circunstancia. El siguiente, por favor, ¿en cuál vamos? Ya me perdí. 5. 5. Capacidad de obedecer y seguir instrucciones. Ok, esa es una capacidad que debemos tener muy importante, y aquí voy a subrayar esto porque lo digo con nuestros pastores aquí, se los digo a ustedes, no hay un momento en que yo puedo decir yo soy el mero mero de hasta arriba. Si yo por obra del Señor me pongo en un lugar de privilegio, ¿verdad? O el Señor me pone en un lugar de privilegio, es decir, yo soy aquí el mandamás de esta organización, siempre tengo que buscar la capacidad de obedecer y seguir instrucciones, ya sea de un buen amigo que me instruya y esté bajo su autoridad, ¿verdad? Que me pueda decir, ¿sabes qué? La estás regando aquí, o haz esto, o haz aquello, ¿verdad? O de mí mismo, que pueda sujetarme a mí mismo, o de buscar un tutor o alguien que me esté haciendo siempre ver mis fallas. No podemos de ninguna manera en la vida no recibir, ser obedientes y tener instrucciones. Para ser pastor necesitamos saber obedecer y seguir instrucciones, ¿no? Y esto es muy común. Bueno, en algún momento, no conozco bien el ministerio de nuestro hermano Samuel, pero en algún momento, cuando me ha platicado de estas cajitas que dan, me dice que pues, los pastores llegan como sin querer obedecer, ¿verdad? Y esto es por esto, porque no están acostumbrados a obedecer. Una regla tan sencilla, ¿no? Entonces, se pasa en el alto con la luz roja y le dice la gente de tránsito, ¿por qué se pasó la luz? Y dice, pues porque soy pastor, no sé obedecer, ¿verdad? O sea, no importa el lugar que tengamos, siempre tenemos a alguien a que obedecer, ¿verdad?
alguna regla que cumplir. Cuando usted viaja en avión, hay un montón de filtros y cosas que tiene que hacer y usted tiene que ir ahí sujetándose a la fila y todo esto. No importa, ¿verdad? Que sea solamente que usted tenga su jet privado y aún así hay reglas, ¿verdad? Siempre hay reglas, o sea, siempre hay alguien al quien obedecer y seguir instrucciones. Esto es lo que tenemos que aprender muchas veces desde la pastoral. Tenemos que aprender que hay reglas y hay que seguir instrucciones. Y esto, por eso tiene que ver el sometimiento unos con otros. Debemos aprender que nuestros hermanos están para cuidarnos, protegernos, ayudarnos, auxiliarnos, pero siempre y cuando nosotros obedezcamos y seguimos las reglas. Si nosotros seguimos las reglas, ellos van a seguir las reglas. Seguimos adelante. Me quedan 5 minutos. Dejen ver. Sí, sí, llegamos. Me queda el número, este fue el 6, yo lo leo. Ánimo voluntario y cooperativo. Es decir, tenemos esta parte de nuestra vida y aquí tengo algo que decir. Siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar y a cooperar. Si pedimos una ayuda, siempre tenemos que estar dispuestos a ser los primeros que cooperamos. Sí, nosotros invitamos cada mes a un pastor de nuestra conferencia a dar prédica en nuestra iglesita y ese día les pedimos a los hermanos que traigan una ofrenda, separen la ofrenda y no lo olviden, no olviden su cartera, ¿verdad? Para dar la ofrenda y además, pues nuestro ejemplo debe ser ese. ¿Verdad? Que vean que sacamos la cartera y que somos los primeros que damos. No podemos estar animando si no cooperamos, ¿verdad? Tener una actitud de este. Y por último, las 7, visión y anhelo de alcanzar los objetivos. Tenemos que ver a dónde vamos y tener ahí los objetivos. Y el número 3 de este punto que estamos viendo, yo creo que lo voy a dejar no voy a poner aquí mi rayita. Número 3 de la página dejen anotar acá de la página 17, ya estamos en la página 17, ahí ponemos una raya, si no ustedes me acuerdan, y empezamos con el número 3, la próxima clase que va a ser así por Zoom, el próximo sábado, si Dios lo permite, ya no tengo juntas de iglesia, así que vamos a estar más puntuales. Ahora sí pido disculpas la semana pasada, pero es que a veces no se puede uno zafar tan rápido de las juntas que dicen que van a dar 1 hora y duran 2, ¿verdad? Entonces, aquí estamos para tener la clase con Zoom y dentro de 15 días estamos en la Ciudad de México con el tema que ya ha manejado muy bien mi esposa, ya lo ha dado junto conmigo, de Juan Driver, ¿verdad? Este tema de la comunión o coinonía o quinonía que debe haber en las iglesias. Esta comunión que debe haber ya no es un tema administrativo, es un tema más bíblico, ¿verdad? Más de reflexión bíblica y vamos a revisar las diferentes comuniones o coinonías en las diferentes etapas de la iglesia y entonces ya con esto vamos a ir saliendo con nuestro curso. Esperamos que sí terminemos justo a tiempo, porque ya la última parte, como les dije, también quedará la unidad 3, la administración como algo que va a quedar en sus manuales para que lo vean ustedes de acuerdo a las necesidades de su iglesia, porque son números y cifras y cuestiones que no vale la pena gastar tiempo. Prefiero meter estas 2 clases que me hacen importantes y que esto nomás lo tengan ustedes junto con los organigramas como una información por si quieren ustedes trabajar en algún proyecto numérico. Ahí está la manera correcta en la unidad 3 de trabajar. Así terminamos sin antes decirles, cerramos hasta aquí, ahorita la foto, permítanme, no se me nos queda.